versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Estamos hablando de la iglesia y de Cristo, ¿ya? A fin de presentársela a la iglesia, a sí mismo, con respecto a Cristo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Solamente eso quería leer ahí en el libro de Efesios. Hermanos, yo quiero que podamos hablar con respecto a la iglesia un poquitito. Es maravilloso ser parte de la iglesia. Es glorioso que Cristo nos haya hecho parte de su iglesia. Es trascendental poder entender que Cristo murió en la cruz del Calvario y Él le dio origen a la iglesia. Pero necesitamos entender qué es la iglesia realmente. Necesitamos tener comprensión de qué es lo que la Biblia dice de la iglesia. Yo necesito saber, usted necesita saber si es que somos parte realmente de la iglesia o no. Ayer estábamos en un momento, en un lugar ahí en el lugar donde estábamos reunidos, estábamos conversando, y de repente se apareció uno de nuestros invitados que teníamos ayer, una de las personas que estaban invitadas, y habíamos varios hermanos, y esta persona es muy jovial, es muy de conversar, es muy empática, entonces es fácil relacionarse con ella. Y estábamos conversando, y de repente dos hermanos de la iglesia, le dicen a esta persona: hermana tanto. Y ella reaccionó respondiendo a eso. Entonces yo interrumpí la conversación y yo le dije a ella: usted está clara que usted no es hermana, ¿cierto? Y ustedes están claros que se acaban de equivocar ustedes dos, ¿cierto? Y ella me dice: sí, yo estoy clara que no soy hermana, pero ellos me confunden. Me llamó la atención que la respuesta de ella fue: sí, yo estoy clara que no soy hermana, pero ellos me confunden cuando me dicen hermana. Sí, yo lo sé, por eso que yo estoy corrigiendo la situación, le dije. Necesitamos entender qué es la iglesia. Todos tenemos que entender qué es la iglesia. Y cuando decimos yo soy parte de la iglesia, yo necesito entender por qué yo digo que soy parte de la iglesia. Y cuando yo digo usted no es parte de la iglesia, no es que yo lo esté despreciando. No es que yo esté despreciando a esa persona. Créame que yo soy la persona que más quiere que esa persona sea cristiana. Pero yo no puedo engañar a esta persona. Yo no puedo hacerle sentir que es parte de algo donde yo no tengo permiso para hacerlo parte. Porque el único que añade a la iglesia a los que han de ser salvos es el propio Señor Jesucristo. Ningún hombre tiene permiso de Dios, ninguna mujer tiene permiso de Dios para decirle a otro: tú eres parte de la iglesia. Es Dios el que tiene que tomar al hombre que está en tinieblas, revelarse al hombre que está en tinieblas, darle fe para que crea, arrastrarlo de las tinieblas, traerlo a la luz, ponerlo en su iglesia y hacerlo parte de la iglesia. Yo quiero hacer otra aclaración acá. La congregación Gracia y Cruz no es la iglesia del Señor. ¿Cómo eso, hermano Víctor? No es la iglesia. Dentro de la congregación Gracia y Cruz hay hijos del Señor que son la iglesia del Señor. Pero la congregación no es la iglesia del Señor. Les voy a dar un ejemplo. El Simón y el Baltasar son hijos de Ronnie y de Natalie. Ronnie y Natalie son hijos del Señor. Son parte de la iglesia del Señor.
y al mismo tiempo son parte de la congregación Gracia y Cruz. Se congregan acá, ¿cierto? Pero cada vez que ellos se congregan, como sus niños son pequeños, ellos los traen acá. Y el Simón y el Baltasar se han criado con nosotros. El Simón y el Baltasar los conocen a todos ustedes. Les saben los nombres, saben que es el tío tanto, la tía tanta, y no tiene ningún problema en relacionarse con usted. Y usted lo besa, lo abraza, y los queremos, y sabemos cuando están enfermos, y oramos por ellos, y los vemos que están con nosotros, y andan de aquí para allá en medio nuestro. Y ellos son parte, hoy día están en el culto, ahí están luchando con el sueño, pero están en el culto, ¿cierto? Pero ellos no son cristianos. Y si yo les empiezo a decir, Simón, Baltasar, ustedes son hijos del Señor, ustedes son parte nuestra, ellos van a creer eso. Y ellos van a crecer con la idea de que son cristianos, pero en su interior no ha pasado absolutamente nada. No han experimentado la regeneración que solo Cristo produce. Entonces, Simón y Baltasar son parte de la congregación Gracia y Cruz. Son parte. ¿Saben por qué? Porque aparecen en todas nuestras listas. Hay coinonía, ahí están anotados los dos. Hay que tomar el control de la temperatura, ahí están anotados. Hay campamento, ahí está Simón y Baltasar, de los primeros. Hay que ir al río, ahí está Simón y Baltasar. Hay ágape, ahí está Simón y Baltasar. Lo que hagamos, Simón y Baltasar siempre están, porque son parte de la congregación Gracia y Cruz, pero no son iglesia del Señor. ¿Se entiende? Tenemos gente que nos visita, que viene, se sienta aquí con nosotros, escucha el mensaje, lleva tiempo escuchando, otros lo escuchan en las videoconferencias, y escuchan, y son gente muy agradable, muy simpática, los queremos harto, si podemos ayudarlos vamos a ayudar, pero mientras no hayan nacido de nuevo, no son parte de la iglesia. Y no son parte nomás. ¿Y quién decide eso? El propio Cristo, el que murió en la cruz por la iglesia. ¿Se entiende? Es algo que es muy sencillo, pero si usted no lo entiende nos vamos a enredar. Por eso es que tenemos que tener cuidado. No le digamos hermano a cualquier persona. Le vamos a decir hermano a aquel que ha sido arrastrado de tinieblas a luz con la evidencia del evangelio. No al que viene aquí y me dice, sí, yo creo lo mismo. No, si usted no cree lo mismo porque usted no conoce este evangelio, usted tiene que oírlo primero. Y cuando usted lo oiga y el Espíritu Santo lo convenza de pecado, usted va a tener que homologar lo que dice la Biblia. Y nadie va a homologar lo que dice la Biblia, nadie va a confesar lo que dice la Biblia si no es por el Espíritu de Cristo. ¿Se está entendiendo? El Nicolás viene con su mamá desde que la iglesia se integró a la iglesia, desde que el Señor la llamó. Pero el Nico necesita recibir a Cristo. Pero el Nico lo queremos, lo vamos a atender, va a estar con nosotros. De hecho, él nos ayuda aquí a levantar las cosas. Pero Nico, tú tienes que convertirte a Cristo. Y puede sonar en este momento que yo lo estoy diciendo dura esta verdad. Pero esta verdad se va a agradecer al final. Porque hermanos, la idea evangélica de que todos los que llegan a un templo son hijos de Dios, esa idea es la que va a mandar más gente al infierno que el mismo diablo. Gente engañada que cree que es cristiana, pero en la práctica no lo es. ¿Sabe cuánta gente piensa que son hijos de la promesa? Están convencidos que son hijos de la promesa porque la mamá ora por ellos, porque la mamá lo entregó al Señor cuando era niño, porque la mamá cuando estuvo enfermo de hepatitis le pidió al Señor que no se lo llevara y que se lo dejaba para él. Y soy hijo de la promesa y yo soy del Señor y yo oro a Dios y mi mamita y mi abuelita oran por mí siempre. Cuando yo voy siempre yo mando una ofrendita para la iglesia. Eso es religión, eso no es bíblico. Ser parte de la iglesia es un milagro, hermanos. Ser parte de la iglesia de Cristo es un milagro de Dios que solamente Dios lo puede hacer. Yo quiero decir algunas cosas para que vayamos entendiendo. ¿Qué es la iglesia en su esencia y en su naturaleza? Para entender lo que la iglesia es, primero tenemos que entender lo que la iglesia no es. La iglesia no es un edificio material. La iglesia no es esto. Cuando decimos vamos a la iglesia,
lo estamos diciendo mal. No, vamos al lugar donde nos reunimos como iglesia. Porque la iglesia no es un lugar físico. Los templos no son iglesias. La iglesia no es un edificio material. La iglesia tampoco es un orden clerical, como la Iglesia Católica Apostólica Romana lo enseña. La iglesia no es un orden de sacerdotes, arzobispos, obispos, curas, padres, monjas, y esto otro. Eso no es la iglesia. La iglesia no es una denominación. A ustedes les ha pasado, de repente le dicen, oye, ustedes, ¿a qué iglesia van? ¿Son pentecostales, bautistas, luteranos, wesleyanios? ¿De qué color son ustedes? Y ustedes dicen, no, nosotros no somos de ninguna denominación. No, es que no puede ser, si tienen que ser de alguna. No, no somos de ninguna. No, pero de alguna tienen que ser. No somos de ninguna denominación porque la iglesia no es una denominación. Ah, pero ustedes se denominan Gracia y Cruz. Claro, nos llamamos Gracia y Cruz porque hay que mandar una carta para conseguir silla, hay que mandar una carta para conseguir esto y esto otro. Hay que ponerse un nombre. Pero hermanos, el nombre que tenemos es lo menos que importa. Lo único que tiene que importarnos es si es que somos parte de la iglesia, sí o no. Yo me alegré ayer, hermano. ¿Se dieron cuenta de la cantidad de niños que tenemos? Impresionante. Y eso que faltaban varios, el Nahuel faltó y otros chiquititos más. Pero son hartos. Y eso a mí me tiene bien preocupado y tenemos que ver cómo vamos a echar a andar un trabajo con unas 7, 8 hermanas de la congregación, un trabajo de atención a niños, porque hay que empezar a atender niños. Yo no sé cómo, pero hay que hacerlo. Ahora, estos chiquititos, yo, por ejemplo, los nietos del hermano Marco, los hijos de la Natalie, todos los niños que tenemos, el hijo de la Ruth, la hijita chica del hermano Freddy, el hijo de la Camila y Juanito y tantos otros niños que hay. Tenemos que darles una formación cristiana. ¿Por qué, hermanos? Ellos van a empezar a crecer entre nosotros. Y si no les damos la formación cristiana, ellos pueden enredarse. Y pueden creer por el camino que son cristianos cuando en realidad no lo son y necesitan ser atrapados y arrastrados por el Señor. La iglesia no es hecha por el hombre. Escuche esto. La iglesia no es hecha por el hombre. Ningún hombre le puede decir a otro, tú eres parte de la iglesia. La iglesia no es terrenal, la iglesia es celestial. No nació en el corazón de los hombres. Por eso es que la iglesia no se maneja como los hombres quieren. La iglesia no crece, ni se maneja, ni se desarrolla con criterios nuestros, porque no es terrenal. No es como cuando usted abre una empresa y usted dice, ya voy a vender papas fritas, voy a comprar tantas papas, voy a comprar tal aceite, lo voy a freír en esta olla, voy a cobrar tanta plata, voy a pagar la luz y el agua y así voy a funcionar y al que no le gusta nomás, yo vendo papas fritas así, se acabó. Y si viene alguien y me dice, oye, tu papas fritas tienen mucho aceite, las mías no, yo le voy a decir, ¿cuál es el problema? Las mías tienen más aceite, pues yo las vendo así, se acabó. Es mi manera de vender papas fritas. Pero la iglesia no, pues hermanos, la iglesia no es a la manera mía. No, es que ¿por qué no tenemos Dorcas? ¿Por qué no tenemos ujieres? ¿Por qué no tenemos levitas? ¿Por qué no tenemos porteros? ¿Por qué no tenemos esto y esto otro? Porque la iglesia tiene un diseño y el diseño no lo dio Dios, no lo di yo, lo dio Dios. El diseño no lo inventamos nosotros, lo creó Dios, lo estableció Dios y se hace a la manera de Dios. Y eso a nuestra carne no le va a gustar. Eso a nuestra carne no le va a gustar. Pero la iglesia, hermanos, no es terrenal. La iglesia es divina. La iglesia es eterna. La iglesia es espiritual. La iglesia tiene un carácter universal y un carácter local. La iglesia es eterna porque la iglesia va a pasar la eternidad con el Señor. La iglesia es espiritual porque somos seres espirituales y la iglesia es gobernada por el Espíritu Santo. Una iglesia bíblica es gobernada por el Espíritu Santo. Y los hombres que se quieran poner entre el Espíritu de Dios y su iglesia, el mismo Espíritu Santo los va a sacar de ahí. Hermano, ¿me están escuchando lo que dice la palabra del Señor?
La iglesia es gobernada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va a encargar de añadir, de salvar, de regenerar, de restaurar, de perdonar, de producir, de hacer, de crear en medio de su iglesia. El Espíritu Santo va a repartir dones, va a repartir ministerios en medio de su iglesia. El Espíritu Santo va a actuar como Él quiera actuar en medio de su iglesia. Los hombres no tenemos nada que opinar con respecto a la iglesia de Cristo porque el diseño ya está establecido. ¿Se está entendiendo? La iglesia no es el resultado de la idea de algunos hombres. Le preguntaron a uno de los dirigentes más influyentes en Estados Unidos, lamentablemente de los dirigentes falsos que hay, pero muy influyente, pero que influye con puras cuestiones que no tienen base bíblica. Y le preguntaron cómo se originó el ministerio de ellos, que es tan grande y que está casi en todos los estados de Norteamérica. Y él respondió esto: éramos unos jóvenes como de 18 o 20 años, éramos 11 amigos, éramos todos surfistas, practicábamos en California el surf, y un día en una fogata tomamos una guitarra y empezamos a cantar los cánticos que nuestros papás cantaban cuando iban a la iglesia. Y empezamos a cantar y ese día tomamos una decisión. Escuche. Y ese día dijimos, ¿por qué no levantamos una iglesia? Y empezamos a predicar las buenas nuevas. Esto fue hace 40 años, dice el líder. Y tuvimos una gran idea. De hecho, su primer libro se llama Una gran idea. Y tuvimos una gran idea y creamos una iglesia y empezamos a crear iglesia y empezamos a plantar iglesia. Hermano, por eso es que la iglesia que ellos dirigen es una falsa iglesia. Donde no se predica Cristo, no se predica la cruz, donde se alaba al ser humano, donde se entroniza al ser humano y donde se deja fuera la predicación cristocéntrica y cruzcéntrica. Claro que fue una buena idea, pero como fue una idea humana, no es iglesia. Porque la iglesia no es el resultado de una idea humana. Hermano, escuche, la iglesia es el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo vuelvo a decir, la iglesia es el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La iglesia nace a raíz de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Satanás sabe lo que yo estoy diciendo. La iglesia nace a raíz de que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso es que es tan importante la predicación de la cruz y la predicación del evangelio cristocéntrico y cruzcéntrico. La iglesia es el resultado de la obra redentora y salvadora de Cristo en la cruz del Calvario. La iglesia, según la Biblia, es la reunión de los redimidos. Hermano, hermana, si usted no experimenta redención, usted no puede ser parte de la iglesia. Y es súper complejo para alguien que se crió en la iglesia evangélica. Las personas que se criaron en la iglesia evangélica se criaron en medio de un ambiente de culto, en medio de un ambiente religioso. Y toda persona tiene emociones y sentimientos. Entonces toda persona que se crió en medio de un ambiente religioso no pudo enajenar sus emociones o sus sentimientos. Entonces por eso cuando usted conversa con alguien de la religión, del mundo evangélico, la gente le dice, pero si yo viví eso, yo lo viví. Y yo respondo de esta manera, yo digo, yo creo que sí. Entonces, ¿por qué usted me dice que no? No, yo le estoy diciendo que no, yo te estoy diciendo que si tú no conoces el evangelio, tú no eres cristiano. Aunque tú hayas visto ángeles y hayas hablado con demonios y te hayas tomado una chelita con un arcángel. Porque si usted no recibió el evangelio, si el evangelio no afectó tu mente, no afectó tu espíritu, si no recibiste revelación de Cristo y si no experimentaste la redención en Cristo, tú no eres cristiano. Que yo soy hijo de un pastor, yo soy hijo de un misionero,
estos días, alguien, conversando con alguien, él me dijo, yo soy hijo de la promesa. A mí el pastor tanto me bautizó cuando yo era niño y mi mamá, yo estuve con hepatitis y mi mamá me entregó al Señor y yo soy hijo de la promesa. Estaba tan convencido de que era hijo de la promesa que yo no quise debatir eso. Entonces yo le hice una pregunta, entonces yo le dije, ¿naciste de nuevo? Y me respondió igual que Nicodemo Jesús. ¿Y qué es eso? ¿No has nacido de nuevo? ¿Pero qué es eso? Pero ¿cómo tú teniendo más de 30 años no sabes si naciste de nuevo? Le digo. Y él me responde, sin saber, me dice, pero ¿cómo yo puedo meterme en la huerta de mi mamá de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? Y alguien que no ha nacido de nuevo no es hijo del Señor. Por lo tanto, no es parte de la iglesia de Cristo. Puede ser parte de una organización llamada Gracia y Cruz, pero no es parte de la iglesia de Cristo. Oiga, ayer la Antonella llevó a su papá. Al papá de Antonella, algunos de nosotros lo conocemos de hace muchos años. Y él en un momento, yo me fui a conversar con él y él me decía, yo le dije a preguntarle si estaba cansado porque él viene saliendo de una enfermedad. No, me dijo, extrañamente no estoy cansado, lo he pasado re bien, me dijo. Lo he pasado re bien. Es agradable aquí, he comido harto. Porque me dijo, peso 117 kilos, yo estoy pasado de peso, entonces yo me fui al hospital, allá bajé 7 kilos, volví a la casa, subí 4, no me sirvió de nada la cuestión, pues me dijo. Y aquí lo he pasado re bien y ustedes son bien agradables, pues me dijo. Y me dijo, ¿y tú, cabrón? Yo te conozco de chicos. Sí, yo sé, le dije. Oye, la iglesia grande que tenía. Yo le dije, no es tan grande. No, si es grande, mira la cabrería, todos los cabros que hay. Me dijo él, ¿ya? Entonces yo le dije, sí, pero hay más grandes. No, pero mira todo lo que mueven. No, es que es agradable estar aquí. Entonces yo le dije, qué bueno que se sintió bien. Pues. Entonces usted lo invito a los cultos. Ya, pues, dígale a la Antonella que me lleve. Entonces yo le dije a Antonella, tu papá, ¿te acuerdas, Antonella, que te dije? Y Antonella dijo, ya, mañana, pues. Él dijo que sí, no apareció. Ya, pero ¿a dónde quiero ir yo? A que después pasaron como 15 minutos y él me dijo, no, así, de verdad que lo pasé bien. Lo he pasado súper bien. Yo le dije, ya, pero escúcheme, usted está condenado. Yo antes que se vaya, yo quiero que usted sepa que usted está condenado y que usted, si Cristo no hace algo, usted va a morir así. Porque, hermanos, la gente puede empezar a estar con nosotros porque se pasa bien, porque somos agradables, porque conversamos, porque no nos calentamos la cabeza, si la persona viene con el pelo verde, amarillo, rojo, no estamos ni ahí con esas cuestiones. Entonces, podemos abrirnos a cualquier persona y eso puede engañar a alguien. Y la gente necesita saber que la iglesia es la reunión de los redimidos. ¿Y qué es lo que es la redención? Es la compra que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando Él pagó por nuestra libertad. Él pagó con su propia sangre para que usted y yo hoy día seamos verdaderamente libres. El que no ha sido redimido, por muy buenas intenciones que tenga, no es parte de la iglesia. Necesitas experimentar la redención. Gálatas, abra su Biblia por favor, capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió. La palabra redimió significa compró, rescató. En griego es exagoratzein. Cristo nos redimió, nos rescató, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Redención significa haber sido liberado de la esclavitud y la opresión de Satanás por un acto de poder o por el pago de un rescate. Y el acto de poder fue la muerte de Cristo en la cruz. Y el pago que se hizo fue la sangre de Cristo derramada.
Esa redención nos liberó de la esclavitud, de la opresión, de la maldición, de la iniquidad, del poder del pecado, del poder de Satanás, del poder de los demonios. Esa redención nos perdonó todos los pecados. Esa redención nos trasladó a su reino. Esa redención trajo el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos puso dentro de nosotros y nos selló con su Espíritu. Esa redención nos entregó eterna salvación. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Hermano, a ver, ¿cuántos redimidos hay aquí de verdad? ¿Usted está consciente que usted fue comprado? Si usted fue comprado, usted ya no es suyo. Usted no se autopertenece, usted le pertenece a Cristo. Entonces usted ya no puede seguir tomando decisiones en su propia vida. Tiene que dejar que Cristo gobierne y tome el control, porque Él lo redimió, Él compró, Él pagó. ¿Se está entendiendo? Yo ayer observaba al Nico, a ese Nico, y es bien alegre, es bien agradable. Se relaciona bien con la gente. En un momento la Antonella me dijo, no, si se relaciona bien, pues no tiene problema. Pero Nicolás, tú tienes que experimentar la redención. Tú tienes que vivirla, palparla. Para que experimentes dentro de ti la liberación completa. Una liberación que ningún ser humano puede hacer. Es una liberación mental, espiritual, de alma, de emociones, de sentimientos. Liberación total y completa a cualquier poder que exista en este mundo. Pero tienes que ser redimido. Para ser redimido tienes que estar consciente de que necesitas con urgencia arrepentirte y correr a Cristo. Y no vas a poder correr a Cristo hasta que no seas comprado por Cristo. La iglesia es la reunión de los redimidos. El que no ha sido redimido no es parte de la iglesia de Cristo, pero el que ha sido redimido es parte de la iglesia del Señor. Eso es tremendo, hermanos. Yo me encontraba predicando en Antofagasta una vez y pregunté, era una reunión de unas 700 personas quizás, y pregunté cuántos de los que están aquí son redimidos. Y el pastor levantó su mano. La esposa le dijo, ¿qué es eso? ¿Qué está preguntando? Y nadie más levantó la mano. Yo dije, pastor, mire su iglesia. Voy a volver a preguntar, quizás no me entendieron. ¿Cuántos de los que están aquí han sido redimidos realmente? Y nadie levantó la mano. ¿Cuántos de los que están aquí son criados, nacidos y criados en el Evangelio? Todos. ¿Se entiende la diferencia? Una idea evangélica metida en la cabeza, pero una idea bíblica que no conocen porque nunca les han predicado el Evangelio. Y esas 700 personas, si no han sido redimidos, qué tristeza por ellos, pero no conocen al Señor. Porque el Señor no se conoce de manera mística. ¿Cuándo se convirtió usted? No, mire, hace como 20 años atrás yo iba pasando y estaba el coro de la iglesia cantando Noel, Noel, Noel para Navidad, y fue tan bonito lo que yo escuché, y había un cantante ahí que tenía una voz tan divina, tan angelical, y no sé, como que me emocioné aquí adentro. Desde ese tiempo soy cristiano. ¿Esa persona no es cristiana? A esa persona le gustan los coros polifónicos, pero no es cristiana. ¿Usted de cuándo es cristiano? No, yo soy cristiano de cuando... No, toda mi vida he sido cristiano. El primer recuerdo que tengo es estar arropado en un chal debajo de una banca en una vigilia donde mi papá iba. Soy cristiano de los 3 años. Eso no es así. Nadie nace en Cristo, nadie nace en la luz, nadie nace en la iglesia. Todos nacemos separados de Dios, totalmente apartados de Dios, condenados a las llamas eternas, gobernados por el diablo y malditos para siempre por Dios mismo. Y solamente la obra de Cristo tiene el poder de redimirnos, de comprarnos. ¡Hexagoraxé!
Entonces la iglesia es la reunión de los redimidos, de los que dicen, a mí me compraron. Pero para haberme comprado yo tuve que decir, yo estoy muerto en mis pecados. Yo estoy lejos de eso. Yo estoy separado de eso. ¿Saben cuando yo conocí al hermano Luis? El hermano Luis tiene carrete evangélico, harto carrete. Entonces lo conocí predicando por aquí, predicando por allá, el programa radial, la hacía bonita. Entonces cuando empezó a oír el evangelio, él empezó a tener un problema. El problema era cómo yo acepto esta verdad, que estoy condenado, y al mismo tiempo, porque aceptar la verdad que estoy condenado significa decir que todo lo que he hecho no sirve. Si acepto que todo lo que he hecho sirve, tengo que rechazar la verdad de que estoy condenado. Pero el Espíritu Santo me está diciendo que estoy condenado. Y si acepto esta idea en mi corazón y en mi mente, voy a tener que decir, toda mi vida ha sido un fraude. Porque, hermano, ¿me está siguiendo? Piensa en las personas que él le predicó, a la gente que él le predicó el otro mensaje. Y que esa gente se convencía que es hija de Dios porque él se lo dijo. ¿Me está siguiendo, cierto? Y ahora él, el que les predicó ese mensaje, viene y dice, no, yo estoy condenado. Si esa gente se entera, lo va a buscar para decirle, ¿y usted por qué nos dijo eso? Es complejo para una persona que viene del mundo evangélico aceptar la idea de la condenación eterna, aceptar la idea de que estoy totalmente separado de Dios. Por eso es que no cualquiera es parte de la iglesia, hermanos. Iglesia, ¿me está escuchando? Mi oración, yo tengo una listita donde está Sara Lagos, donde está Nicolás, donde está este otro Nicolás, donde están todas las personas que nos frecuentan y que tienen cierta relación con nosotros a través de los hermanos. Y mi oración es, Señor, alúmbralos, que entiendan, que vean, que sean redimidos, que se arrepientan, que caigan bajo una fuerte convicción de pecado, que no les avergüence decir, yo te necesito ahora, Señor, no mañana. Sí, es terrible. Es terrible darse cuenta que uno ha estado engañado. Es terrible darse cuenta de... Hace un año que Jacqueline está con nosotros y cuando yo le compartí el evangelio a Jacqueline, ustedes si ustedes hubiesen visto su rostro, hermanos. Su rostro pasó entre sorpresa, molestia, enojo, tristeza, desconsolación, al oír que toda esta historia de iglesia que ella ha tenido para atrás era una falsedad. Pero cuando hay convicción de pecado, esa persona, ese hombre, esa mujer viene y dice, yo necesito ser redimido por el Señor. Yo estoy entendiendo que yo le pertenezco al diablo, que aunque yo tenga buenas intenciones, aunque yo sepa Biblia, aunque yo cante, aunque yo ore, aunque yo haya ido a la iglesia, me doy cuenta que estoy esclavizado por Satanás. Así es. Y necesito ser redimido. Amén. Este mensaje no gusta. Este mensaje no es popular. ¿Saben? Yo creo que hasta ustedes mismos se cansan, algunos de ustedes, de oírlo. Me doy cuenta por la actitud que tienen algunos de ustedes. A algunos de ustedes les molesta esto porque como lo han oído y lo vuelven a oír, pero hay que seguir diciéndolo porque puede ser que algunos de ustedes estén engañados. O puede ser que algunos de ustedes estén a punto de perder esta salvación si no reaccionan rápido frente a esta verdad bíblica. Amén. ¿Saben, hermanos? Cuando llega el Evangelio, las cosas se aclaran de tal forma que el chamulleo queda de lado.
La hermana Margarita, la ancianita que se convirtió, sabe que es sorprendente el entendimiento que está teniendo. Yo estoy sorprendido, porque hablar con ella es hablar con una mujer de 40 años en términos intelectuales, mentales. Y yo veo que es una obra del Señor. Y tiene una capacidad de absorber el Evangelio impresionante. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Manuel Salazar, la persona que nos arrendó, él está ahí, él estuvo con nosotros alguna vez, él oyó el Evangelio, él tiene harta enseñanza de Evangelio, pero hoy día se congrega en otra parte. Entonces esta hermana nuestra, después de oír el Evangelio un poco aquí, delante de mí le dijo: oye Manuel, yo quiero hacerte una pregunta, aquí yo veo que hay algo que está descuadrado. Y yo la miré y le dije: ¿qué iba a decir la hermana? Le dijo: a ver, Manuel, ¿este es el Evangelio o no? Sí, pues le dijo. Oh, este es el Evangelio, este es el Evangelio, hermana, le dijo. ¿Y tú por qué no te congregas acá? Tú no lo necesitas oír esto. ¿Y tú por qué oyes la otra cuestión que tú me dices que no hay que oír? ¿Me entiendes? Manuel tragó saliva, hermano, no hay yo qué decir. Y ella termina con esta frase: tú estás despreciando la obra de Cristo. Hermano, yo no dije nada, ni opiné, porque fue tan contundente la revelación de Cristo en ella. Hermanos, cuando alguien ha sido redimido por Cristo, toda la vida cambia. Porque ya no pasa más su vida tratando de agradar a Dios, tratando de hacer lo que Dios dice, sino que empieza a vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho en su propia vida. Entonces la iglesia es la reunión de los redimidos. Pero también, amados hermanos, la iglesia es la reunión de los alumbrados, de los que han sido alumbrados por el Evangelio de Cristo, de los que pueden tener convicción, certidumbre de fe, de que el Evangelio vino, alumbró los ojos de su entendimiento, corrió el velo de tinieblas, mírenme por favor, corrió el velo de tinieblas que impedía ver con claridad dos cosas: ver mi condición delante de Dios y ver lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Oiga, si usted conversa con el sistema evangélico y con el sistema católico, y usted le dice: ¿tú eres salvo? Sí, sí. ¿Por qué eres salvo? Porque Dios me sanó. Porque por mí oraron en la iglesia y Dios me sanó. No, es que Dios es bueno conmigo, porque tengo camionera, tengo casa, tengo trabajo, Dios ha sido bueno, entonces por eso soy salvo. No, hermanos. El cristiano tiene que ser alumbrado. El cristiano tiene que ser alumbrado en su mente. El Evangelio tiene que venir y mostrarle en su mente su condición y luego seguir alumbrando y mostrar completamente la condición triste, pobre, miserable que el ser humano tiene delante de Dios. ¿Usted es realmente miserable? Porque solo aquellos que hemos sido alumbrados por el Señor decimos: sí. Nadie me tiene que convencer de que soy un miserable. Sí, soy una porquería de hombre. Por eso es que no puedo yo sentirme superior a Luis, superior a Paola o superior a Enis, porque yo estoy convencido por el propio Dios que soy miserable. Estoy convencido por el propio Dios porque el Evangelio me ha alumbrado y me ha mostrado toda mi incapacidad, toda mi inhabilidad. No puedo venir y yo como aquí te las traigo, Pedro, creyendo que soy el mayor que el resto y superior al resto, porque yo he sido alumbrado por el Evangelio. Amén. Ayer en la cena, mientras habíamos partido el pan y habíamos comido, yo me senté y me quebranté. Y yo le decía al Señor: Señor, esto vale la pena todo lo que me ha tocado vivir. Esto vale la pena las humillaciones, vale la pena que la gente
hable mal de mí, que la gente se refiera de manera grosera a mi persona. Hermano, la gente me maldice por lo que predico. Porque lo que predico no es agradable. Y yo le decía, Señor, voy a seguir haciéndolo hasta el último respiro, porque estoy tan convencido en mi mente y en mi corazón de que la cosa es así, porque he sido alumbrado por ti. La iglesia es la reunión de los que han sido alumbrados por el Señor. Amén. Amén. Como han sido alumbrados, como han sido iluminados, ellos confiesan esa declaración. Ellos no andan diciendo tonteras. Un verdadero alumbrado dice aquello que Dios le mostró en el Evangelio. Cuando una persona tiene problemas para decir, yo estoy condenado, yo estoy mal, o yo estuve condenado, o yo estoy perdido, o yo necesito de Cristo con urgencia, o yo no soy nada, cuando alguien tiene problema con eso, es porque no ha sido alumbrado. Así de simple. El alumbramiento es la revelación de Cristo. Alguna vez, y algunos de ustedes son testigos, yo pastoreé con 2 pastores más y teníamos problemas en estos puntos que son claves. Y los problemas eran, a ver, pero ¿somos malos o no del cielo? Y la respuesta era, sí, no somos buenos en realidad. No, pero ¿somos malos? No, buenos no somos. Hermano, cuando alguien no está convencido de una verdad bíblica, no la puede transmitir. Porque yo tengo que ser alumbrado en mi conciencia para que mi conciencia esté alineada con la verdad bíblica. Una vez orando, yo lamentablemente tengo este tono de voz alto cuando yo hablo despacio. Ahora estoy hablando despacio. ¿Y cómo se escucha? Y cuando yo subo el tono, yo creo que no estoy tan alto y parece que estoy dejando sordo todo. Ya tengo, lamentablemente, yo no puedo arreglar esta cuestión, hermano. Si yo trato de hablar más despacio, yo me desconcentro en lo que hay que. Ya estoy viejo, me están tratando de hablar más despacio. Así que ustedes me van a perdonar, van a tener que escucharnos. Ya, pero un día yo estaba orando y como oro fuerte, o sea, como hablo fuerte, cuando oro pasa la misma cuestión, así que cuando tengo que confesar un pecado tengo que estar solo porque si no se van a enterar todo. ¿Ya? Pero estaba orando y en algún momento de oración yo dije, Señor, soy una porquería de hombre. Señor, soy una basura que tiene que ser lanzada al vertedero humano y arder en el fuego porque realmente soy una porquería. Y alguien me estaba escuchando. Cuando terminó el culto, esa persona se acercó y me dijo, mi hermano, yo quiero darle un consejo. Y yo dije, ya que ore más despacio, porque tuvo que haber escuchado mi oración. El consejo no era ese, el consejo era, hermano, deje de decir que usted es una porquería, porque usted es un cristiano. Y yo le dije, hermano, siéntese. Parece que hay algo del Evangelio que usted no está entendiendo. Una persona, un cristiano realmente que entendió el Evangelio, sabe que es una porquería. Escondido en Cristo. Amén. Es igual que el arca de Noé, con toda la mugre que iba adentro. Los juicios de Dios vinieron no sobre la mugre que iba adentro, vinieron sobre el arca del pacto, el arca de Noé. El arca es Cristo y el estiércol de los animales somos nosotros. ¿Está entendiendo? Alguien que entendió que fue alumbrado por el Evangelio no tiene problema para decir yo soy una calamidad humana, pero además vive de acuerdo a eso. Usted va a ir al mundo evangélico y usted va a encontrar que un pastor nunca va a recoger la basura, nunca va a ordenar las sillas, nunca va a llegar antes que el resto y nunca se va a ir al final que el resto. No, porque es el siervo de Jehová. No lo va a hacer.
Y los pocos que lo pudiesen hacer tienen cuidado. ¿Sabe por qué? Porque dicen así: yo voy a ayudar, pero hasta por ahí no, porque si no esto se sube por el chorro. Así piensan. No, un ministro que entendió el Evangelio, entendió que no es nada. Y que levantar la silla es tan importante como predicar el Evangelio. Pero eso puede hacer que el resto, y eso es verdad, en esto los pastores tienen razón, que el resto se suba por el chorro. Y Jesucristo dice, hay que correr el riesgo. Porque cuando Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, tú lo dijiste, no yo. Todo el pueblo se subió por el chorro, lo tomaron y lo clavaron en una cruz. ¿Está entendiendo? Pasa lo mismo en la casa. Cuando el papá se equivoca y tiene que decir a los hijos, perdónenme, me equivoqué, yo fallé. Puede hacer que un hijo se suba por el chorro. Es un riesgo que hay que correr. Pero cuando se entiende el Evangelio, el pedir perdón y el dar perdón no es una opción. Porque hemos sido alumbrados en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Entonces, la iglesia, por un lado, es la reunión de los redimidos y por otro lado, es la reunión de los alumbrados. 3. La iglesia es la reunión de los que han sido llamados por Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra eclesia? La palabra griega, eclesia, es la palabra que originó la palabra iglesia. Y la palabra eclesia significa dos cosas. Significa asamblea. Pero antes que significase asamblea, eclesia significa los llamados afuera. Eclesia, los llamados afuera. ¿Por qué? Porque había una práctica en el pueblo judío. Y la práctica era que cuando iban a tener una reunión, los líderes de la ciudad, se les decía a los líderes, salgan de su casa y nos juntamos allá afuera. Afuera de los muros. Ahí vamos a tener una reunión. Entonces eso se llamó la eclesia. La reunión de los llamados afuera. Ahora, esa palabra la tomó Pablo para referirse a nosotros y nosotros somos la iglesia. La reunión de los que han sido llamados afuera. ¿De dónde? ¿Hacia dónde? Si usted no ha sido llamado por Dios, usted no es iglesia. ¿Está entendiendo? En hebreo, la palabra eclesia es cajal. Y cajal significa los convocados para un propósito determinado. Los que fuimos llamados afuera, los que somos iglesia, fuimos llamados con un propósito. Y el propósito es ser formados a la imagen de Cristo. Este llamado viene por la palabra de Dios. En este llamado Dios alcanza al hombre, le da arrepentimiento, lo arrastra y lo convierte de tinieblas a luz, lo convierte de hijo del diablo en hijo de Dios, lo convierte de hijo de ira en hijo de la gracia. Juan capítulo 6, versículo 44. Dice el texto, ninguno puede venir a mí, mira, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, para que alguien venga a Cristo, tiene que Dios llamarlo y traerlo. ¿Se entiende? No, yo soy cristiano porque yo quiero ser cristiano. No. No es que yo soy cristiano porque yo necesito ser cristiano. Tampoco. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Nadie puede venir a mí. Aunque quiera venir, nadie puede venir a mí. Si el Padre no lo trajere. ¿Puede leer otro texto conmigo? Juan capítulo 5,
Versículos 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vuelvo a leer el texto que dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Esos muertos no son los que están en los sepulcros, esos muertos son los muertos espiritualmente. Y los que la oyeren vivirán. ¿Te llamó el Señor? ¿Sabe que aquí hay un problema, Señor? Y yo creo que es necesario que lo expliquemos. Nosotros sufrimos por tres cosas, según la palabra. Sufrimos por nuestro propio pecado. Nuestro pecado nos hace sufrir. Sufrimos porque Dios permite que suframos para formarnos. Y sufrimos por causa del pecado de otro contra mí. ¿Ya? Tres cosas. Dios así quiere que sea. Dentro del espectro del cristiano está que el cristiano sufre por los propios pecados, sufre porque Dios lo hace pasar por pruebas para ser formado, y a veces sufrimos porque alguien pecó directamente contra uno y uno termina sufriendo. ¿Ya? Lo que no dice que me transforma en víctima, sino que yo tengo que rápidamente perdonar a aquel que me produjo el dolor. Ahora, ¿dónde quiero ir yo? Si la reunión es si la iglesia es la reunión de los llamados, significa que Dios te llamó a ti, ¿correcto, hermano? Si Dios te llamó a ti, ¿por qué cuando te enojas con el hermano te apartas de la iglesia? Si tú oíste el llamado de Dios. Hermanos, tenemos que entender el asunto como es. Si usted oyó a Dios, significa que usted se involucró con Dios. Y cuando te involucraste con Dios en el camino, fuiste avisado por el Espíritu Santo que habían otros más que estaban involucrados con Dios. Y Dios te puso al lado de ellos, pero están todos involucrados con Dios. La pregunta es, ¿por qué, querido hermano, si Dios te llamó a ti personalmente, tú cuando entras en conflicto con uno de nosotros, te apartas de Dios? Puede ser por dos razones. Porque Dios nunca te llamó. O porque Dios te llamó y estás decidido a apostatar de la fe. Yo he sufrido por mis propios pecados. Y no poco, he sufrido algo. Yo he sufrido porque Dios ha decidido que yo pase tiempos complejos para ser formado. Y yo he sufrido porque otros derechamente se han ido contra mí. Vive el Señor, que nunca he pensado en abandonar al Señor por la tercera razón. Porque yo soy uno que dice, yo fui llamado por el Señor. A mí me llamó el Señor. No me llamaron los hombres. Yo doy gracias por estar con ustedes porque nos puso juntos el Señor, como esta parte del cuerpo de Cristo, a caminar juntos, a crecer juntos, a ser edificados juntos. Pero a mí no me llamaron ustedes. Ninguno de ustedes me llamó.
convenció de pecado, ninguno de ustedes me dio arrepentimiento, ninguno de ustedes me contiene, ninguno de ustedes me sostiene, ninguno de ustedes me fortalece. El que me fortalece, me contiene, me guía, es el mismo que me llamó y ese es uno solo. La iglesia es la reunión no solamente de los redimidos, también es la reunión de los que han sido alumbrados y es la reunión de los llamados del Señor. Hermanos, el llamado, si alguien quiere saber, ¿qué es el llamado? El llamado, según la Biblia, es oír la voz de Jesús. Oír la voz de Jesús, según la Biblia. Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz. La conocen y la siguen. No oirán la voz de los extraños. Un llamado de Dios oyó al propio Jesucristo. Lo dice la Biblia. ¿A quién está oyendo usted? ¿A quién está oyendo usted? El llamado de Dios oyó a Jesús. Es una oveja de Jesús. Conoce la voz de Jesús y sigue la voz de Jesús. Y si seguir la voz, si a mí este hermano y esta hermana me están provocando daño y yo sufro por estar cerca de estos dos hermanos, y si el llamado de Jesús significa estar con ellos dos, aquí me quedo. Pero ¿cómo si Paola y Luis te están haciendo daño? Es que a mí me llamó Jesús. Y el llamado de Jesús implica que yo camine con ellos dos detrás de Jesús. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sabe dónde quedan mi emoción y mis sentimientos? Clavados en la cruz. ¿Sabe dónde queda mi sensación de que fui víctima de algo, de que me abandonaron, de que me dejaron solo, de que me están tratando mal? ¿Sabe dónde queda eso? Clavado en la cruz. Hermano, ¿se está entendiendo? Si yo fui un llamado por el Señor, yo camino detrás del Maestro. Y por el camino, hermano, usamos palabras de manera tan fácil. No es que me decepcioné. ¿De qué te decepcionaste? De los hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué? No sé, ¿tú no oíste a Jesús? ¿Oíste a Jesús alguna vez? Sí, sí lo oí. ¿Oíste el llamado de Jesús? Sí. ¿Oíste cuando Jesús dijo que éramos todos necios? Que éramos todos depravados, que éramos todos malos de la cabeza, que de todos nosotros nos sale uno solo bueno. ¿Oíste eso? ¿Y por qué te decepcionas? No, es que el hermano me falló. La hermana me falló. ¿Por qué? Tienes un problema con el evangelio, mi hermano. Ahora, ¿tú nunca te has puesto a preguntar a cuántos has decepcionado? ¿Nunca te has puesto a preguntar a cuántos tú le fallaste? Y sabes que si empezamos a hacer la pregunta, la respuesta va a ser lapidaria. Hemos fallado más de lo que nos han fallado. Amén. Yo participé años atrás de un seminario de 2 días de puros pastores, donde el seminario se llamaba Pastores Decepcionados. Y me llamó la atención el título y yo dije, voy a ir porque el título es encallado. A ver qué van a decir, pero voy a ir. ¿Y saben? No era mucha enseñanza profunda, pero era una dinámica de preguntas. Y la dinámica de preguntas consistía en lo siguiente. Las preguntas eran las siguientes. El que estaba dirigiendo le dijo, pastores, ¿cuántos han querido abandonar el pastorado por causa de la iglesia? Y casi el 80% levantaron la mano. ¿Cuántos han sido traicionados por los hermanos? ¿Cuántos han sido decepcionados por los hermanos? Y durante todo el día, hermanos, hicieron más de 300 preguntas.
Y todo, en gran parte de las preguntas la gente levantaba la mano y decía, sí, sí, a mí. Y al final, el que terminó dijo, bueno, fuimos convocados aquí para recordarles que ninguna de esas preguntas que ustedes respondieron sí, les da permiso de apartarse del que los llamó. Pero esto no es solamente para los ministros. Usted no tiene permiso para apartarse del que lo llamó. Porque el hermano falló, porque la hermana falló, porque esto, porque esto. Hermanos, ¿saben cuántas veces ustedes a mí me han saludado mal? No pocas, ¿ah? ¿Será que un día usted anda sacando con el pie izquierdo? ¿Será que otro día está con poca plata? ¿Será que otro día le duele la guata? Vaya a saber usted qué pasará por ahí. Ayer abracé, ahora te vi a René, me acordé, abracé a René y René me dijo, hermano, yo todavía vengo como durmiendo, por si acaso. ¿Ah? Porque venía el turno de noche. Ahí me saludó así, pero todavía vengo como mareado, hermano, como durmiendo. A veces será que andamos con sueño. Pero que alguien a mí no me salude no puede afectar mi relación con el Señor. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque la iglesia es la reunión de los alumbrados y de los llamados por Dios. La iglesia es la reunión de los regenerados. Alguien que ha sido regenerado es alguien que ahora es una nueva creación. Es una nueva persona por el poder del Espíritu. Es uno con Cristo. No es Él y Cristo. Hermano, el Evangelio no es Cristo y yo. Caminando con Cristo. Cristo mi mejor amigo. Cristo mi fiel consejero. Cristo mi ayudador. Cristo mi Padre amoroso. No. El Evangelio no es Cristo conmigo. La nueva creación es Cristo en mí. Un solo ser con dos naturalezas. La humana que soy yo y la divina que es Cristo. Perfectamente amalgamados, perfectamente fusionados, donde Cristo y yo somos uno solo y donde yo soy absorbido por la persona de Cristo. Y cuando Dios ve a este ser, ve a Cristo. Y cuando el diablo ve a este ser, ve a Cristo. La iglesia es la reunión de los regenerados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25. Voy terminando, hermanos. Habiendo, dice, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Verso 23. Siendo renacidos, porque volvimos a nacer, fuimos regenerados, no de simiente, semilla, no de semen corruptible, no de semilla de este mundo, sino de semen, o de semilla, la palabra griega es semen en realidad, de semilla incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos, para ser parte de la iglesia, hay que experimentar la regeneración. Y termino diciendo que la iglesia es la reunión de los que son morada de Dios en el Espíritu. El Señor prometió que el Espíritu Santo haría morada en nosotros. En el momento que una persona pasa de tinieblas a luz, el Espíritu Santo viene y entra a morar dentro de nosotros. Hermano, imagínate el lenguaje del mundo evangélico. Este es el lenguaje del mundo evangélico. El Espíritu Santo vino, me tomó. ¿Lo han escuchado, cierto? Me tomó el Espíritu. Me dejó. Vino de nuevo, me tomó, profeticé, me dejó. Vino, me tomó, hablé en lengua,
Santo vino a hacer morada en nosotros. Vino, entró y se quedó. Se quedó por dos razones. Una, para dar garantía de que tú eres del Señor. Porque el Espíritu mismo da testimonio de que, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dos, se quedó ahí como sello de que tú le perteneces a Dios y a nadie más. Por eso es que ningún cristiano puede ser controlado por demonios, porque el Espíritu Santo mora dentro de él. Hermano, el Espíritu Santo vino y se quedó a morar dentro de nosotros. Entonces imagínate cuando nos juntamos todos los que somos cristianos. Nos juntamos todos los que somos morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que lo que tiene que ocurrir cuando la iglesia se junta es lo que ocurrió ayer. Una presencia poderosa del Espíritu, porque todos los que son morada de Dios están ahí y el Espíritu Santo está morando dentro de ellos y está actuando poderosamente. No nos toma y no nos deja. Hay un texto que ha hecho que se escriban canciones y varios himnos. Hay una canción que dice que habla de la morada celestial. ¿Han escuchado? Hay otra que habla de yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Lo han escuchado eso? ¿Han escuchado la canción que dice que el Señor tiene moradas para nosotros y que vamos a ir a morar a las moradas eternas? ¿Han oído eso? Ya, eso es a raíz de que Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Donde yo estoy, vosotros no podéis estar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiese dicho. Entonces partieron algunos diciendo: el Señor fue a preparar morada. La Biblia no dice que fue a preparar morada, dice que fue a preparar lugar. Y después dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, ¿qué es lo que están predicando algunos? Bueno, el Señor está preparando moradas allá en casa, hermano, no importa que aquí no tengan casa propia, porque en el cielo vamos a tener una morada que el Señor está preparando para nosotros, una morada, la morada celestial, donde hay calles de oro, mar de cristal, y hay unas casas más bonitas que otras. Entonces los apóstoles van a vivir en el barrio más high class, y los otros en la periferia no. Y Pablo aclara esto en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, cuando Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, yo voy a ir a verte y yo te escribo estas cosas para que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. La casa de Dios no es esto. La casa de Dios es la iglesia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero miren lo que dice el texto: en la casa de Dios. ¿Pero qué decía Juan? Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y cuál es la casa de Dios? La iglesia. O sea, ¿cómo debiese decir el texto? En la iglesia muchas moradas hay. Esta es la iglesia. Enis es una morada porque el Espíritu Santo mora dentro. Paola es una morada porque el Espíritu Santo mora dentro. Luis es una morada porque el Espíritu Santo mora dentro. Marlin es una morada porque el Espíritu Santo mora dentro. Cubencho es una morada porque el Espíritu Santo mora dentro. Y juntos son la iglesia del Señor. ¿Están entendiendo? Y las moradas que Cristo fue a preparar son los cuerpos incorruptibles que vamos a tener, donde el Espíritu Santo va a seguir morando dentro. Porque el Espíritu Santo ya nunca más nos va a dejar. Porque si nos deja, se acabó la nueva creación. Porque la nueva creación soy Cristo y yo, uno solo, perfectamente amalgamados, pero yo absorbido por la persona de Cristo. Amén, iglesia. Amén. Una bendición ser parte de la iglesia. Amén. ¿Se da cuenta que ser parte de la iglesia? Gracias, Señor. Estamos con la Valentina. La Valentina es abogado, por eso es que la nombro a ella.
Ella como abogado nos está ayudando. Estamos con la Vale creando la personalidad jurídica para poder desenvolvernos en este ámbito social con la iglesia. Y cuando creamos la personalidad jurídica, tuvimos mucho cuidado de crear los estatutos. Hicimos estatutos de tal forma que la iglesia de Cristo nunca quede bajo los estatutos. ¿Se entiende? Porque la iglesia no es terrenal. No la podemos regir por estatutos. Los estatutos que creamos son bien particulares y no van a controlar la iglesia. Porque la iglesia de Cristo, al ser universal y al tener todo aquello que hemos estado conversando, es tutoreada y controlada solo por lo que la palabra de Dios dice. El día que en esta congregación se diga, hermano, vamos a hacer esto porque los estatutos dicen, ese día sálgase de aquí. No importa quién pastoree, aunque sea yo mismo, arranque porque nos volvimos evangélicos. Arranque. El día que de verdad alguien diga aquí, hermano, vamos a tratar esta situación con el hermano, con la hermana, según el estatuto tanto, arranque. Porque las situaciones las tratamos según esto. Según esto. Los estatutos los tenemos solamente para una figura legal que la necesitamos para relacionarnos socialmente. Para nada más. Amén, iglesia. Amén.